evaluar el trauma ocular, que será puesta por oftalmólogos del servicio acá del Hospital Clínico. Ojo rojo, posteriormente, y lo que se refiere a la evaluación del paciente con pérdida de visión. Enseguida, vemos ya el abordaje de urgencia de medicina interna, sepsis, recomendaciones para la primera hora, luego lo que referente al manejo del delirio en urgencia. Posteriormente, continuaremos con urgencias digestivas, hemorragia digestiva alta y baja. Y luego, urgencias del ámbito de la nefrología, manejo de la hipercalemia en urgencia, cómo definir la necesidad de urgencia dialítica, manejo de disnatremias en el servicio de urgencia y lo referente a la emergencia hipertensiva. Enseguida, continuaremos con las urgencias del ámbito de la cardiología, síndrome coronario agudo, con supradesnivel o sin supradesnivel, manejo de la fibrilación auricular en la urgencia, manejo inicial de otras arritmias, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca aguda. Y finalizando, ya en los meses de agosto, principio de septiembre, manejo de urgencias de endocrinología, referente al manejo de la hipoglicemia y la hiperglicemia en la urgencia, crisis addisoniana, y finalmente las urgencias oncológicas, neutropenia febril, síndrome de vena cava, metástasis cerebrales y síndrome de compresión medular. Como les decía, estos temas los vamos a ir viendo todos los jueves, a tarde de hoy, de manera ininterrumpida hasta el día 2 de septiembre, y se presentarán 2 temas en cada sesión. Para dar inicio a esta actividad, a manera de inauguración, voy a dejar con ustedes a nuestro director del Hospital Clínico de Magallanes, el señor Ricardo Contreras Faúndez, para que nos dirija algunas palabras. Señor director, por favor. Gracias, doctor Gaete. Muy buenos días a todos los participantes. Como director del Hospital Clínico Magallanes, es un verdadero orgullo tener la oportunidad de exteriorizar este saludo en esta primera jornada de este primer curso de manejo de urgencias médicas dictado por nuestro establecimiento y en este apartado lugar de nuestro territorio. Actividad claramente que se desarrolla como iniciativa y a partir del enorme compromiso demostrado precisamente por todos ustedes, los profesionales médicos, especialmente quienes van a participar en esta oportunidad como expositores, que son nuestros médicos especialistas y subespecialistas, y por otro lado, todos los profesionales médicos no especialistas de la red que están hoy día participando en calidad de alumnos de este proceso de capacitación, que claramente está destinado a generar las mayores y mejores atenciones a toda la comunidad recurrente en los distintos establecimientos. Valorar enormemente nuestro compromiso, la iniciativa también que hoy día permite llevar esto adelante de manera remota, que es la forma como podemos, ¿no es cierto?, y más aún en una región como esta, de las distancias, la ubicación geográfica juega un rol relevante. Por lo tanto, el uso de las tecnologías y esta modalidad es precisamente la forma en que debemos ir avanzando en ir aumentando precisamente nuestras capacidades. Les agradezco la oportunidad, les deseo todo el éxito en este importante hito, estos días jueves, que van a ser importantísimos para todos. Así que felicitaciones a todo el equipo, mucha suerte y éxito en este desafío. Muchas gracias y muy buena jornada. Doctor Gaete, felicitaciones a Muchas gracias, señor director. Muchas gracias por sus palabras, amables. Vamos entonces a iniciar las sesiones del día. En primer lugar, vamos a revisar el manejo de la crisis convulsiva en urgencia y del estado convulsivo en urgencia, tema al que se referirá el doctor Claudio Espina, neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes. Terminada la presentación, habrá espacio para 5 minutos de preguntas. Le agradecería que esas preguntas las puedan ir dejando en el chat del curso. Y a continuación, seguiremos con la revisión del tema síndrome vertiginoso, que estará a cargo del doctor Rodrigo Martínez, neurólogo del Hospital Clínico. Así que le doy el paso ahora al doctor Espina.
Muy buenos días a todos. Ahí sí. Muy buenos días a todos. El doctor Claudio Espina. Voy a presentar al doctor Gaete, médico neurólogo. Y yo les voy a presentar el tema de el manejo de las convulsiones y el estado epiléptico. Doctora, ahí se lo subió más que nada porque porque A colocar la presentación. porque está un poco taquicárdico. Sí, igual. Pero yo Vamos creo a que partir. lo taquicárdico está por lo... Les voy a pedir al resto que estén, si es que pueden apagar los micrófonos, por favor. Consulta para que lo vean con el control del TAC de tórax, los médicos servicios. ¿Para medicina interna? Sí, ya, para control. Ellos ya lo vieron. Por favor, apaguen los micrófonos para poder partir. Ya. Entonces, como me decía, Claudio Espina, vamos a presentar las crisis convulsivas, estado convulsivo. Manejo principalmente más que nada práctico en el servicio de urgencia. Y ahí vamos a ir resolviendo dudas que vayan apareciendo. Entonces, ya. Para empezar, hay que definir algunas cosas. Primero, creo que son las convulsiones. Las convulsiones son, como aquí lo dice, la ocurrencia de síntomas y signos transitorios, básicamente por una sincronía excesiva y anormal de las neuronas. ¿Ya? Esas son las convulsiones, que no necesariamente significan epilepsia. ¿Ya? Convulsiones pueden ser de causa epiléptica o por otras causas. Entonces, otra definición importante a raíz de lo mismo son las convulsiones que no son provocadas, que básicamente son convulsiones que ocurren en contexto de que no haya ningún factor precipitante. ¿Ya? Y esas pueden ser causadas, como vamos a ver más adelante, por algunos tipos de lesiones que pueden ser estáticas o progresivas. Y una cosa que no sale aquí anotado, pero que vamos a ir viendo, son las convulsiones que son provocadas, ¿ya? Que son convulsiones que tienen un factor desencadenante. Entonces, no necesariamente van a ser epilepsia las convulsiones provocadas, ¿ya? Y epilepsia, ese ya es un desorden que predispone a generar convulsiones. Aquí sale definido, que es la definición que se ocupa más actualmente, que son dos o más crisis no provocadas. Tienen que ser por lo menos 24 horas de diferencia. Una crisis, o sea, no provocada, eso también es importante, con un alto riesgo de recurrencia. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, para empezar con crisis convulsivas que se presentan en adultos y adolescentes. Pacientes que no tienen antecedentes, por ejemplo, de epilepsia a nivel pediátrico, a nivel adolescente. Entonces es importante saber estas generalidades, que por lo menos un 8 a 10% de la población general puede presentar alguna convulsión durante su vida, lo cual no significa que necesariamente sea epilepsia. Y como aquí sale, solamente el 2 al 3% de la gente que convulsiona va a desarrollar epilepsia. Entonces ya estamos hablando de números que empiezan a ser cada vez más bajos. Y obviamente lo más importante es definir si es que lo que el paciente tuvo cuando llegó al servicio de urgencia fue o no una convulsión. Porque hay otros eventos que también son paroxísticos que se pueden confundir a veces con convulsiones. Esto es un paper de la ILAE que habla básicamente como la clasificación operacional que se ocupan actualmente para definir las convulsiones y los tipos de epilepsia. Entonces, esta es como una tabla resumen, que es como la abreviada. Yo creo que es como la más necesaria que necesitan tener o conocimiento, por último, saber que existe, porque existe una tabla que es la siguiente, que es un poco más amplia, ¿ya? Pero teniendo en cuenta esta que es un poco más resumida, saber que existen distintos tipos de inicio de la convulsión. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen un inicio focal de los síntomas. Generalmente, lo que uno más va a ver en urgencias son los pacientes que todo el mundo conoce, que hablan de las tónico-clónicas generalizadas, que es de otro tipo, esas son de inicio generalizado. Y tenemos las que son de inicio desconocido. Es importante que las de inicio focal, hay que definir si las de inicio focal tienen o no compromiso de conciencia, ¿ya? Y si es que los síntomas fueron motores o no motores. Y saber que cuando tenemos una convulsión que puede ser de inicio focal, sabemos que se puede volver bilateral. Y ahí es como la que se conoce, la más típica que uno ve, que son las generalizadas tónico-clónicas, pero de un inicio focal.
Después tenemos las generalizadas, que son primariamente generalizadas, y tenemos las, principalmente, las motoras, no motoras también, y que ahí se definen las tónico-clónicas principalmente, otras motoras que son un poco menos común de ver, y las no motoras que son las que se conocían previamente como ausencia. ¿Ya? Y tenemos la de origen desconocido, que también se dividen en motoras, no motoras, y después tenemos una clasificación, una parte que son inclasificables. Porque hay muchos otros síntomas que pueden dar. Así como hay áreas del cerebro, la corteza cerebral, que tengan ciertas funciones, asimismo podemos ver distintos síntomas, tanto los síntomas al inicio de la convulsión, durante y al finalizar. ¿Ya? Esta es la tabla más expandida, que aquí salen descritos, por ejemplo, las de inicio focal, qué cosas son motoras, qué cosas son no motoras. ¿Ya? Saber que existen principalmente, más que sabérselas tan de memoria, porque lo más probable es que las que vean son las típicas tónico-clónicas generalizadas, o algunas un poco más generalizadas, por ejemplo, no motoras, que son de ausencia. ¿Ya? Después, hablando de la misma como clasificación, tenemos la sintomatología. Entonces tenemos sintomatología que es objetiva y sintomatología que es subjetiva. ¿Ya? La subjetiva es lo que uno habla del aura, que son, antes se describía o mucha gente pensaba. Le pediría si pueden apagar los micrófonos, por favor, que tengan los micrófonos abiertos. Interferencia. Ahí sí. Entonces, tenemos, como hablaba, el tema del aura, que muchas veces previamente se creía que el aura era como un aviso de la convulsión. En verdad, el aura ya es parte de la convulsión, es decir, que cuando el paciente presenta algunos de estos síntomas, que pueden ser visuales, auditorios, olfatorios, el paciente ya estaba con la actividad epiléptica, ya está empezando las descargas sincrónicas en el cerebro, en alguna zona del cerebro. Obviamente, pueden quedarse solamente en el aura o ya empezar a presentar otra sintomatología que es más objetiva. Y tenemos la sintomatología que puede ser, como habíamos visto previamente, motora o no motora. ¿Ya? La no motora siempre habla de muchas cosas como de alteraciones de conciencia, afasia, amnesia. Las motoras son las que uno conoce un poco más, que pueden ser automatismos, o las motoras principalmente positivas que uno ve, que son las mioclonías, las posiciones tónicas, posiciones clónicas, ambas dos. ¿Ya? Y tenemos también síntomas negativos, por ejemplo, que son pérdidas del tono. Entonces, lo importante, de primero, antes de empezar a pensar en tratamiento, empezar a pensar en cualquier otra cosa, es definir bien si lo que tuvo el paciente fue o no fue una convulsión. Que como vemos aquí, en esta tabla, aquí se dan diagnósticos diferenciales para síntomas o síndromes convulsivos de un inicio, que pueden asimilar una convulsión. Entonces, por ejemplo, tenemos un TIA. ¿Ya? Entonces, saber que un TIA puede dar síntomas negativos, pérdidas de, principalmente de fuerza de algún lado, de sensibilidad, que duran algunos minutos, que pasan, el paciente recupera la conciencia a veces. Y eso está todo dado por una interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, gran diferencia son los días. Otra cosa son las migrañas, porque hay muchas migrañas que se presentan con aura, muchas migrañas que se presentan con auras visuales. Muchas veces pueden ser auras visuales que sean positivas, negativas. Es decir, que dan destellos de luces, por ejemplo, o que dejen de ver en algún momento. Entonces también eso se pueden confundir a veces la aura con una aura epiléptica. Es un poco más difícil diferenciar solamente por el aura y ahí acompañan muchos otros síntomas. Otra cosa que puede haber son los síncopes. Muchos pacientes que uno le piden evaluar a veces son pacientes que han tenido síncope y que a veces la duda es si es que el paciente tuvo un síncope, si tuvo una cosa que sea como un síncope convulsivo, o si el paciente tuvo efectivamente una convulsión. ¿Ya? Saber que el síncope, por ejemplo, son las pérdidas de conocimiento abruptas, pero que generalmente retornan fácilmente a una función normal. ¿Ya? Generalmente no quedan con este periodo, no suele hablar de las convulsiones, que es el periodo posictal. Generalmente se ven las convulsiones generalizadas y el paciente tiene una recuperación mucho más lenta a su base. ¿No? El síncope suele ser mucho más inmediato.
Y después tenemos un gran tema que son las convulsiones como psicógenas, no epilépticas. Generalmente, esas a veces cuesta diferenciarlas. Más adelante vamos a poner un video para que vean una diferencia entre una psicógena y una convulsión real. Saber que las convulsiones, la mayoría que van a ver son las tónico-clónicas, que pueden ser focales, pueden ser generalizadas, siguen un patrón, siguen un orden. Siempre existe la fase, por ejemplo, las tónico-clónicas generalizadas. Existe una fase tónica de algunos segundos de duración y después viene la fase clónica y que están descritos como suelen ser. En cambio, en las psicógenas, el paciente, para empezar, tiene antecedentes de depresión, tiene antecedentes emocionales o un estresor y tienen algunos movimientos que no calzan con la secuencia que normalmente pasa. Por ejemplo, muchos pacientes tienen movimientos pélvicos, solamente eso, sin nada más, o los pacientes cuando uno intenta abrir los ojos, los pacientes mantienen cerrada la vista, entonces ahí son algunas cosas que uno se empieza a pensar que a lo mejor el paciente no está convulsionando efectivamente por algo epiléptico o algo provocado, sino que son más psicógenas. Este es un cuadrito que sirve para diferenciar en cuanto a la duración, los movimientos, si tienen proyectal, el aura, la focalidad o alguna otra cosa, en distintas cosas, en distintos diagnósticos. Por ejemplo, casi al final tenemos las convulsiones. Y generalmente la mayoría de las convulsiones son de corta duración. La mayoría dura menos de 5 minutos, y gran mayoría estamos hablando de 1 o 2 minutos, más que eso. ¿Ya? Excepcionalmente ocurre que duren más de 5 minutos y eso es lo que vamos a hablar después, que son los estatus. Entonces, los movimientos pueden ser variables dependiendo de qué zona del cerebro es la que esté dando las manifestaciones, pero como les decía, las tónico-clónicas o la mioclonía generalmente son las más comunes de observarse en urgencia. Proyectal. Es importante saber que el síndrome convulsivo propiamente tal va a tener un proyectal. Proyectal que puede ser variable. Algunos pacientes hablan de 15 minutos, media hora y otros que suele durar un poco más. ¿Ya? Porque estamos hablando de volver al basal que tenía el paciente. Es importante. Focalidad. Generalmente hay una cosa que se llama parálisis de TOP, que los pacientes pueden quedar con una focalidad neurológica posterior. ¿Ya? Pueden tener el síndrome convulsivo y posteriormente pueden tener una hemiparesia, un hemicuerpo. Y eso también se va a demorar un poco más en ir resolviéndose, pero se va resolviendo espontáneamente. Y ahí queda un poco a veces la duda cuando tenemos algún TIA o algún accidente cerebrovascular. En cambio, vemos por ejemplo un síncope. Realmente los síncopes, aquí dice minuto, un minuto, pero sabemos que en verdad duran algunos segundos. El paciente tiene una pérdida del tono, el paciente se cae, se puede golpear, pero proyectal generalmente no va a haber. Realmente el síncope el paciente se recupera inmediatamente. ¿Ya? Y focalidad posterior, si es que no tenemos solamente el síncope propiamente tal, sin ninguna otra alteración, sin ningún TEC o algo así, el paciente no debería tener ninguna focalidad. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, el TIA, el territorio posterior, que eso generalmente se pueden presentar con movimientos que pueden ser de corticación, de celebración y generalmente compromisos de conciencia, pérdida del tono. Pero generalmente, como los TIA duran un poco más, sabemos que lo más probable es que no sea una convulsión, porque tiene una duración un poco más larga. Realmente se habla de 15, 30 minutos, si es que ya estamos hablando de horas, lo más probable es que a lo mejor tenga una cero. ¿Ya? Entonces, con estos mismos diagnósticos diferenciales es importante ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un video. Entonces, tenemos un video a la izquierda de una señora que empieza a tener estos movimientos, que son, como se fijan, generalizados. Tenemos ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la paciente tiene, al parecer, unas pérdidas como del tono, como movimientos que son asincrónicos. Si se fijan, la paciente tiene mucho movimiento, es lo que se escribe pélvico. ¿Ya? Como se fijan también en la mirada, la paciente abre y cierra los ojos, en algunos momentos mira la cámara, y llama mucho la atención de que estando sentada, yéndose en esas posturas hacia ambos lados, la paciente se mantiene sentada en la silla. La paciente no se cae. Y generalmente después de esto los pacientes no presentan un periodo posictal, sino que se recuperan e incluso saben lo que pasa durante el evento. A diferencia del video que tenemos acá al lado, que es un paciente que, si se fijan, está dibujando, escribiendo, pintando, y en algún momento
empieza a dejar de hacer la acción. Que está moviéndose. Y esto es lo que importa mucho. Se fijan que empieza con una posición focal de inicio, tiene esta movimientos tónicos del brazo principalmente derecho, pierna derecha, y empieza también con el brazo izquierdo, adquiere estas posturas y sigue estos patrones que están más o menos establecidos, las posturas tónicas, con esa postura de extensión de ambos brazos y la extensión de las piernas, y empieza con los movimientos clónicos. El paciente ahí, por ejemplo, vemos que no está apretando los ojos, pierde totalmente el control y avanzamos un poco más, la convulsión en sí empieza a pasar sola. Ya estamos hablando que esto debe haber durado alrededor de un minuto y medio, no más que eso. Y el paciente después, como nos fijamos, generalmente quedan con este periodo coictal, quedan más dormidos, más enlentecidos. Si le están haciendo preguntas, el paciente no responde. ¿Ya? Es la diferencia con la paciente de la izquierda. Entonces, aquí quedan unas características que son para que las puedan revisar después, cuando si quieren revisar el tema posterior. Características que son epilépticas, características que son psicógenas. Generalmente, diferencias importantes, que por ejemplo, historia de desórdenes psiquiátricos son mucho más comunes en los desórdenes psicógenos. En algunos pacientes epilépticos también pueden estar presentes, pero lo más común es que sean en las convulsiones psicógenas. Tienen estos movimientos que, como vimos en los videos, no son muy estereotipados. Eso es lo importante para decir que el paciente convulsiona, que siempre tenga los movimientos estereotipados. En cambio, los otros son movimientos que, como aquí mismo dice, de lado a lado, movimientos de cabeza, movimientos pélvicos, y son muy asincrónicos, entonces no alcanzan a aparecer. Vocalización es también importante porque muchas veces los pacientes que tienen convulsiones reales tienen esta vocalización al inicio, que es como el grito epiléptico. En cambio, los pacientes con una crisis psicógena suelen llorar, gritar durante la convulsión, al finalizar, previamente. Entonces son cosas que hay que tener en consideración. ¿No? Entonces, si es que ya despejamos un poco los diagnósticos diferenciales, hay que pensar en los pacientes que efectivamente tuvieron la crisis convulsiva. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, el paciente, por ejemplo, tuvo la crisis convulsiva en el domicilio y llega al servicio de urgencia. Entonces, una crisis única, un paciente que no tenía antecedentes. Entonces, tenemos que empezar a hacer exámenes. Entonces, lo importante de hacer los exámenes es descartar algunas cosas. Se piden exámenes generales, por ejemplo, una hemoglucotest. El paciente a lo mejor no tuvo una convulsión, sino que tuvo una hipoglicemia, a lo mejor una hiperglicemia. Entonces, hay que descartar algunas cosas. Tanto así, por ejemplo, en el perfil hematológico, ver que no tenga alguna crisis provocada por alguna sepsis, algunas drogas tóxicas también pueden causar, pacientes que consumen drogas pueden pasarle esto. Importante, en pacientes que sí tengan el antecedente de epilepsia, ver niveles plasmáticos del medicamento que esté tomando. Porque muchas veces los pacientes convulsionan debido a que no se están tomando los medicamentos, porque les faltaron, porque ya no quieren seguir tomándoselos. Entonces, si llega un paciente epiléptico convulsionó, siempre acordarse de pedir los niveles plasmáticos. Muy importante. En cuanto a las imágenes, una primera aproximación en urgencia es suficiente tomar un escáner de cerebro. Importante sí tomar también un escáner con ventana ósea, que no vaya a ser que el paciente tuvo un TEC y después del TEC convulsionó. No vaya a ser que tenga, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Entonces, a veces con un TAC de cerebro suficiente. Hay algunas veces que a lo mejor es necesario hacer más estudios de imagenológicos, por ejemplo, con una resonancia de cerebro, cuando uno sospecha que el paciente tenga otras cosas. Generalmente cuando uno tiene sospecha de encefalitis, un paciente que convulsionó, que tenga fiebre, que no tenga un foco claro, a lo mejor es necesario hacerle una resonancia de cerebro. ¿Ya? Pero como primera aproximación, un escáner de cerebro debería ser suficiente. La punción lumbar, también es importante hacerlo, y también es parecido con el tema de la encefalitis. Cuando un paciente que tiene una fiebre sin foco, un compromiso de conciencia sin una explicación clara, y se ha mantenido después de la convulsión, ¿ya? O el paciente que convulsiona varias veces. En cuanto al electroencefalograma,
Eso es importante porque el electroencefalograma, como vemos con estos niveles de evidencia que está aquí, no es un examen que se necesite para una crisis única en el servicio de urgencia, ¿ya? Porque pueden ser muchas crisis que hayan sido provocadas y no necesariamente vamos a ver una alteración en el electroencefalograma, sino que a lo mejor se va a ver solamente durante el episodio. Como los episodios duran poco, puede que no sea necesario hacerlo en urgencia, ¿ya? Entonces, tener claro que en el servicio de urgencia para una crisis única se difiere el electroencefalograma para hacerlo en el policlínico, ¿ya? Lo que sí a lo mejor es necesario es cuando estamos pensando que el paciente tiene un estatus convulsivo o no convulsivo. Ahí es necesario realizar el electroencefalograma. Pero cuando el paciente está en un estatus convulsivo o no convulsivo, lo más probable es que el paciente ya esté hospitalizado, ya esté en una unidad crítica, ya esté recibiendo drogas para disminuir las crisis, ¿ya? Infusiones continuas. Entonces, ahí sería necesario para controlar tanto la terapia, si el paciente sigue convulsionando o no, o si está en un estatus no convulsivo. Pero como decía, en urgencia no es necesario pedirlo de urgencia para una crisis única. Ahora, importante, saber cuándo uno a un paciente le va a indicar inicio de tratamiento por convulsiones. ¿Ya? Entonces tenemos que, si un paciente tiene 2 o más crisis, es decir, si tuvo, por ejemplo, una crisis, esperar a que tenga la segunda crisis. O, con una pura crisis, con un riesgo alto de recurrencia. ¿Ya? Por ejemplo, alteraciones en el electroencefalograma, o alteraciones en el examen neurológico. Las crisis de los pacientes generalmente menores de 15 años igual se solicitan. Se puede iniciar tratamiento y en pacientes tengan alteraciones en el escáner. Entonces, saber, 2 más crisis no provocadas, uno inicia el tratamiento con antiepiléptico. Si tiene una pura crisis, tiene que tener un riesgo alto de recurrencia. Alteración en el electroencefalograma, alteración en el escáner. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un esquema como una aproximación para una crisis única en un paciente agudo. Entonces, primero ver con la historia, los exámenes, si es que efectivamente una crisis o no. No es crisis, buscar el diagnóstico principal. Si es crisis, ver si es que fue provocada por algo o no provocada. No, si fue provocada, hay que descartar que tenga un infarto cerebral, una infección, traumatismo. Y ahí, obviamente, tratar la causa. Si es que fue no provocada, buscar si es que tiene un riesgo alto de recurrencia o no. Tiene un riesgo bajo de recurrencia, es decir, no tenemos ninguna alteración ni en el examen neurológico, ni en el escáner, ni en el electroencefalograma, a lo mejor esperar a que el paciente tenga una segunda crisis, descartar que no haya sido provocada efectivamente. Si ya tenemos que el paciente tiene alguna alteración en alguna de esas, iniciar el tratamiento. ¿Ya? Ahora hablando de un continuo de esto mismo, que es el estatus epiléptico. El estatus epiléptico, la definición previa o más clásica se definía como convulsiones que duraban más de 30 minutos. Esto se hizo solamente porque en modelos animales se evita los 30 minutos y había un daño neuronal que puede ser irreversible. Entonces, eso se hizo solamente como modelos animales y veían que a los 30 minutos había un daño neuronal. Por eso previamente se pensaba que la definición eran de 30 minutos hacia arriba. Pero ahora se ha visto que eso se ha modificado un poco. ¿Ya? Entonces, la modificación actual de estatus epiléptico es 5 más minutos de una convulsión continua. Ya una convulsión generalizada estamos hablando. 2 más episodios convulsivos entre que el paciente no llega a recuperar completamente su conciencia. Esa es la definición actual de estatus epiléptico. Vamos a ver que se modifican un poco los tiempos con otro tipo de estatus. El refractario es un estatus que, a pesar del manejo de primera y segunda línea, el paciente continúa con convulsiones clínicamente o electroencefalográficas. Entonces, ahí el paciente ya va a necesitar un tratamiento de tercera línea. El estatus epiléptico súper refractario, estamos hablando de que el paciente continúa con convulsiones a pesar del tratamiento, tanto clínico o electroencefalográficamente, después de 24 horas desde el inicio de la anestesia. Entonces, aquí tenemos cómo se definen por tiempo las crisis o los estatus epilépticos. Entonces, vemos que los tónicos clónicos generalizados hablan de los 5 minutos, ¿ya? Cuando se cree que se van a empezar a prolongar. El segundo tiempo es a la media hora, cuando ya se cree que hay un daño neuronal irreversible. En cambio,
Los estatus epilépticos focales, pérdida de conocimiento, se hablan que a los 10 minutos ya se va a prolongar esta manifestación. Un daño neuronal se va a producir sobre los 60 minutos. Y los estados epilépticos de ausencia, o los no convulsivos que se hablan dentro de 10 a 15 minutos y no se tiene que... ¿Sabes cómo se puede silenciar? Ahora les diré si se pueden silenciar los micrófonos, por favor. Entonces, los de estados epilépticos de ausencia, 10 a 15 minutos cuando se empiezan a prolongar, pero no se tiene claramente en qué momento va a haber un daño que sea irreversible o una muerte neuronal. ¿Ya? Eso es lo que se conoce hasta ahora. Entonces, es importante saber que la mayoría de las convulsiones, como hemos dicho previamente, son autolimitadas. Obviamente duran poco tiempo, estamos hablando de menos de 5 minutos. Entonces, muchas veces el paciente en el servicio de urgencia, cuando el paciente llega y convulsiona, llegó por cualquier otra cosa, está en el servicio de urgencia y convulsiona, no hay que a lo mejor desesperarse de pasarle algún medicamento ahora ya para que la convulsión frene, porque sabemos que dura poco tiempo. Entonces, lo primero es que hay que estar tranquilos cuando un paciente empieza a convulsionar en urgencia y empezar a ver si es que la convulsión se empieza a prolongar, ahí vamos a ver el algoritmo que hay que hacer. Entonces, el estado epiléptico, como hemos visto, varias convulsiones, que no hay recuperación de conciencia entre medio o que se empieza a prolongar. Esto es una emergencia que es común, una emergencia neurológica común. ¿Ya? Anualmente, día 41 pacientes cada 100.000 habitantes pueden presentar un estatus epiléptico. Lo importante del estatus, aparte del daño neuronal que deja, es que tiene una mortalidad, que puede ser de un 20%. ¿Ya? Y los estatus convulsivos tienen una mortalidad mucho más alta dependiendo de la causa. Nos vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una gran división que se puede hacer si el paciente tuvo un estatus epiléptico convulsivo, los no convulsivos, y también hay dentro de los convulsivos si son generalizados o son focales. Y la etiología se pueden diferenciar en pacientes que tienen una etiología conocida o una desconocida etiología. Aquí sale la etiología más frecuente. La etiología aguda más frecuente es el infarto cerebral. ¿Ya? Y la crónica más frecuente son la mala adherencia al tratamiento de los antiepilépticos. Entonces, aquí tenemos posibles causas que se dividen, como hemos dicho, en agudas y crónicas. Tenemos varias, agudas, principalmente un infarto cerebral agudo o una hemorragia intracerebral aguda. Traumas, básicamente los TEC, pacientes que pueden convulsionar, pacientes con infecciones. Y tenemos muchas más, que pueden ser, por ejemplo, pacientes con tratamiento crónicos con benzodiazepinas que se le quitan de un momento a otro, pacientes que consumen drogas crónicamente y de un momento a otro las dejan de consumir, pueden convulsionar también. Y la causa más crónica son pacientes con historia de epilepsia que dejaron de consumir o tomar los medicamentos y empiezan a convulsionar. Y otras patologías que son daños previos, por ejemplo, un infarto cerebral antiguo, y otras que son crónicas, que son, por ejemplo, tumores cerebrales. Entonces aquí habla de la frecuencia, de la aguda y de la crónica. Como veíamos, la frecuencia de la aguda, principalmente el infarto cerebral agudo, un 22%. Vemos aquí la mortalidad, que suele ser de un 33%. El paciente está en un estatus epiléptico, un infarto cerebral. Y crónicas, la principal son concentraciones bajas de antiepilépticos en la sangre, esa con una frecuencia de un 34% para los crónicos. Y vemos que la mortalidad suele ser un poco menor. Generalmente de las crónicas, a diferencia, por ejemplo, del tumor, suelen tener un poco menos de mortalidad. Y si vemos, por ejemplo, la frecuencia de mortalidad de la aguda, paciente con hipoxia, un 53% fallece, con anoxia, un 71% fallece, quedan muy secuelados. Entonces, el tratamiento se basa en este algoritmo que se propone, que vamos a ir viendo, desglosándolo un poquito, y con tiempos más o menos definidos de qué es lo que hay que ir haciendo en cada momento. Entonces, al principio, porque sabemos que la definición entonces son 5 minutos en adelante. Entonces, bajo los 5 minutos sabemos que el paciente puede tener una convulsión autolimitada. Si que dura 1 minuto, por ejemplo, no es necesario hacer el otro paso. Entonces, principalmente lo que siempre se hace es el ABC, asegurarse que el paciente tenga una buena circulación, la diaria esté fijada, y hay que empezar a monitorizar los signos vitales, si es que necesita oxígeno, colocarle el oxígeno,
con el electrocardiograma y obviamente empezar a hacer algunas cosas como exámenes generales, glucosa si es que el paciente tiene una hipoglicemia y ver en ese momento si es necesario hacer algo más. ¿Ya? Importante también que el paciente hay que colocarle de preferencia si es que no está convulsionando en ese momento, si se puede hacer una vía venosa para poder pasar después los medicamentos. Dile a este correo que no le quite la pega al carro. ¿Les podría pedir si se pueden silenciar, por favor? Ya. Entonces, después de los 5 minutos, si el paciente sigue o no sigue convulsionando, si no sigue convulsionando, manejo médico. ¿Ya? Y ver por qué convulsionó. Si el paciente sigue convulsionando, ahí ya empezamos a necesitar tratamiento. Entonces, el primer tratamiento de elección son las benzodiazepinas. ¿Ya? Las benzodiazepinas son medicamentos que son buenos para parar la convulsión, no son buenos antiepilépticos crónicos, pero si en el momento agudo son muy útiles. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 principales opciones, que son el midazolam, el lorazepam y el diazepam. ¿Ya? El midazolam principalmente se da en una dosis única y se puede dar intramuscular. A diferencia del lorazepam y el diazepam, que son endovenosos, y que estos, cada uno, los lorazepam con diazepam, en las dosis están indicadas acá, de 0,1 miligramos kilo dosis, lorazepam, máximo 4 miligramos, se puede repetir una vez. ¿Ya? Y el diazepam, lo mismo, con esta dosis indicada, un máximo 10 miligramos por dosis, también se puede repetir una vez. Entonces, es necesario saber, el paciente convulsiona, llevamos más de 5 minutos, si tenemos disponibilidad de benzodiazepina, alguna de las que están aquí, se le entrega la opción. ¿Ya? Por ejemplo, si ocupa el lorazepam, en la dosis está establecida, al usar la dosis correspondiente al paciente, recordando los máximos, y repitiendo unos 3 a 5 minutos después la dosis que el paciente sigue convulsionando. La mayoría de los pacientes, si no se detuvieron antes de los 5 minutos con las benzodiazepinas, la mayoría va a terminarse la convulsión ahí. ¿Ya? Pero es necesario saber que esto puede seguir. Entonces, después de que le dimos las 2 benzodiazepinas, dejamos el tiempo suficiente para que hicieran efecto, el paciente sigue convulsionando, ahí tenemos que empezar a pasar a la segunda línea. De segunda línea tenemos varias opciones. ¿Ya? Varias opciones estamos hablando. Finitoína, ácido valproico, levetiracetam, principalmente. Hay otras opciones más que son un poco más difíciles de conseguir. Por ejemplo, tenemos topiramato que se puede dar, pero son generalmente en comprimido. Y la cosamida, pero generalmente esa no está disponible en los hospitales. ¿Ya? Pero con fenitoína, ácido valproico, que actualmente también hay escasez de ácido valproico intravenoso, o el levetiracetam, fenobarbital también, nos va a servir para parar las convulsiones. ¿Ya? Cada una se presenta, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La fenitoína generalmente se da en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso del paciente. La fenitoína, lo que hay que hacer es pasar, hay que diluirla en suelo fisiológico, y esa se pasa alrededor de 30 minutos, más de 30 minutos, 40 minutos. ¿Ya? Ahí voy a explicar el tiro por qué. Entonces, y hay que tener conocimiento que ya calculamos la dosis del paciente, y hay que saber en cuánto vienen las ampollas. Por ejemplo, las ampollas de fenitoína vienen en 250. Entonces, si le calculamos a un paciente, muchas veces nos va a dar dosis, porque como son por kilo de peso, por ejemplo, nos va a dar que hay que pasarle 900 miligramos. Pero como la dosis, la ampolla viene de 250, uno le pasa, en este caso, 1 gramo. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener conocimiento de dónde estén trabajando, si es que la urgencia o algún SAPU o donde sea, saber cuáles son los medicamentos que tienen disponibles, cómo viene la presentación y cómo se tiene que diluir el medicamento. Generalmente eso lo maneja enfermería, pero también es necesario que uno sepa, sobre todo con algunos remedios que es la fenitoína y el fenobarbital. Después de la segunda línea, si el paciente sigue convulsionando, ahí estamos hablando que el paciente necesita algo más de tratamiento. Si el paciente que sigue con un estatus epiléptico convulsivo o no convulsivo, ya tiene que ser ingresado para manejo con otro tipo de medicamentos que son los anestésicos, ¿ya? Tiopental, bombas de midazolam, bombas de fenobarbital o de propofol, ¿ya? Pero eso ya es más manejo de UCI. Entonces, como aquí había resaltado,
generalmente lo que va a estar más disponible, un poco más asequible en todas partes, la fenitoína principalmente, el fenobarbital, que es uno de los remedios más antiguos que hay, que todavía sirve nada. Hay que tener en consideración que estos medicamentos sí, sobre todo la fenitoína y el fenobarbital, hay que pasarlos un poco más lento, principalmente por estos efectos adversos serios que tienen, que son arritmias o hipotensiones severas, ¿ya? Y el fenobarbital en el caso que puede tener depresión respiratoria. Entonces, los medicamentos se pasan lentos y se pasan con el paciente monitorizado, ¿ya? Entonces, como decía, por ejemplo, es importante saber esto de la fenitoína, que escribirlo en suero fisiológico, no en suero glucosado, porque como vemos aquí en la imagen, tenemos dos jeringas, ambas con fenitoína, una diluida en suero glucosado, que es la que tenemos la jeringa más grande, y otra que es la que está diluida en suero fisiológico. Si se fijan, con el suero glucosado, a diferencia de los otros, por ejemplo, el levetiracetam, si se puede hacer, que la fenitoína precipita. Entonces, eso no se le puede pasar al paciente, ¿ya? Y como decía antes, tanto la fenitoína como el fenobarbital hay que pasarlas lentas, no excediendo, por ejemplo, la fenitoína infundirla sobre 30 minutos o más, y el fenobarbital no exceder los 50 miligramos o miligramos kilo minuto, ¿ya? Porque pues, especialmente el efecto adverso, laringoespasmo, sedación, depresión del sistema nervioso central. Entonces, si lo pasamos muy rápido, el paciente se nos puede morir, más que por la convulsión, por todos estos efectos secundarios. Aquí les dejo solamente para que sepan que existen las infusiones continuas cuando tenemos un estatus epiléptico que es refractario, pero generalmente estos se ocupan principalmente en UCI. A veces se pueden ocupar, por ejemplo, bombas de midazolam en UTI, pero generalmente hay que tener paciente ya hospitalizado, no manejo de urgencia ni menos manejo de un SAP. Eso sería a grandes rasgos lo que hay que hacer entonces con un paciente que tiene tanto una crisis única como un paciente que se presenta con un estatus convulsivo. Y tener siempre en consideración entonces el algoritmo que va a ser el que más nos va a definir el tratamiento que vamos a seguir. ¿Ya? Ahora los dejaré unos 5 minutos de preguntas, a ver si alguien tiene. Entonces, si quieren, pueden ir preguntando. Si no hay ninguna consulta. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Hola, acá Antonio Miranda de Natales. Dígame. Tengo una pregunta de que a nosotros nos pasa harto, que tenemos pacientes que nos llegan no con estatus convulsivo, pero sí que han convulsionado muchas veces. ¿Ya? O sea, 2 o 3 veces, pero no cumplen con el estatus porque se recuperan, pasan, no sé, 1 hora y convulsionan de nuevo. Generalmente ¿Ya? los traen cuando ya llevan 2 convulsiones. Y muchas veces terminamos hospitalizando a esos pacientes e igualmente terminamos cargándolos con fenitoína. ¿Ya? No sé, ¿cómo qué opinas de eso? Nosotros igual acá tenemos levetiracetam, yo sé que no EV, pero sí vía oral. No sé si ¿Ya? yo sé que también se puede cargar con levetiracetam, no sé qué puedes decirme de eso. Claro, generalmente cuando un paciente, porque estamos hablando que el paciente ya presentó más de una convulsión, que no alcanza a cumplir el criterio de una diferencia de 24 horas, ¿cierto? Porque convulsiona varias veces seguidas, pero se recupera. Entonces, hay que buscar que el paciente no tenga, obviamente, algo sintomático, porque si el paciente está, por ejemplo, con una sepsis, el paciente va a seguir convulsionando si no se maneja eso. Lo que se puede hacer en ese momento, si es que todavía no tenemos una causa clara, es manejar al paciente como que si efectivamente fuera convulsiones repetidas, ¿ya? No hay problema en pasarle una benzodiazepina al paciente, o a lo mejor cargarlo con fenitoína, o darle levetiracetam en ese momento, hasta que se vea cuál es la causa. Es distinto cuando, por ejemplo, uno le deja al paciente el sello de que tiene epilepsia, ¿ya? Porque es un diagnóstico que al final conlleva muchas cosas de tratamiento, de que el paciente cree que va a tener epilepsia por siempre. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, un paciente que se presenta con un TEC se puede dejar con profilaxis, ¿ya? Por un par de días, unos 7 días, hasta que se resuelva el cuadro. Entonces no estaría malo si es que el paciente ha convulsionado varias veces, manejarlo, nitroína, por ejemplo, se le puede dejar de levetiracetam, pero siempre pensando que si fueron provocados por algo, ¿ya? No estaría mal el manejo que estarán haciendo.
Yo quiero comentar como en la realidad local, en el caso de Natales, que no hay fármacos, todos los fármacos que están disponibles en el hospital, que es poco ortodoxo la administración oral como encarga de levetiracetam, fenitoína o ácido valproico, pero lamentablemente por una realidad local, muchas veces nos pasa también en Punta Arenas y en Santiago, por ejemplo, ahí no hay stock nacional de ácido valproico, entonces nosotros muchas veces damos esas cargas, como tú dices, oral. Eh, se- no hay una base en la evidencia para ello, pero uno queda más seguro en estos casos que no son ni estatus, pero que sí ha tenido una crisis clara focal o es epiléptico y está descompensado, siempre teniendo los niveles plasmáticos previos, si es que vas a darle la misma dosis, la misma droga. Pero, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una historia clara de epilepsia, que ha convulsionado con crisis focales, que es lo más habitual, y ha presentado 2, 3 crisis durante el día y consulta, es muy apropiado y tiene que hospitalizarse para iniciar tratamiento, pero tú le podrías dar una dosis inicial mayor, por ejemplo, de levetiracetam, 2 o 3 gramos, y después continuar con una dosis habitual. Entonces, sí se hace, y es práctico. Acotando a la respuesta del doctor Espina, que obviamente lo más importante también es ver si efectivamente requiere o no darle anticonvulsivante. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Yo tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Alguna literatura de urgencia aboga como por pasar en el estatus epiléptico de las benzodiazepinas directamente al propofol o a la ketamina, pensando en que mientras van a tener el medicamento, lo diluyen, pueden pasar 5 minutos con el paciente convulsionando? ¿Qué opinan de eso? ¿Funciona? ¿No funciona? O sea, lo que siempre se recomienda, porque si ya estamos llegando a pensar en pasar un anestésico, que el paciente igual, si que va a llegar a eso, puede ser que tenga una epilepsia, entonces el paciente igual va a requerir sí o sí a largo plazo, o mediano a largo plazo, usar un antiepiléptico para controlar las crisis posterior a todo esto que está pasando. Entonces siempre es mejor pasar como paso a paso, es decir, pasar la benzodiazepina, si no funciona, pasar al tratamiento con algún antiepiléptico, alguna carga endovenosa. Y si es que ahí no funciona, y pasar recién a los anestésicos, pasar directamente a lo mejor, el paciente va a requerir muchas veces un antiepiléptico de uso a mediano o largo plazo, entonces igual va a necesitar cargarse en algún momento. Entonces, muchas veces las convulsiones pueden parar en la parte de la carga endovenosa con antiepiléptico, entonces pasamos directamente a un paciente que va a requerir estar intubado, estar en UCI, puede ser un poco más perjudicial. Entonces, lo más recomendado siempre sería pasar, como tenemos aquí el cuadrito, paso a paso. Yo creo que eso es lo más recomendable hacer. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿No? Al parecer no. Entonces, la clase igual va a quedar subida, grabada. Cualquier duda,